colegas asambleístas, sumándome a quienes se han expresado, esperando que hoy en la tarde tengamos un buen resultado en el fútbol. Señora Presidenta, he solicitado la palabra para referirme a este convenio porque su alcance, porque el significado para las naciones periféricas es quizá mucho más del que nos planteamos en el simple debate. A mí me parece que la fundamentación para la firma, para la ratificación y para la vigencia, más que nada, de este tipo de herramientas del derecho internacional es evitar la apropiación ilegítima de bienes culturales por parte de potencias coloniales, sus nacionales, sus descendientes, y además no solamente la apropiación, sino la tenencia ilegítima de estos bienes en la actualidad. Entonces yo creo que es importante definir qué entendemos por esos bienes culturales, porque no es solo y únicamente un jarrito, no es solo y únicamente una pintura, sino que yo creo que es la propia historia de los pueblos que se contienen en estos bienes culturales, señora Presidenta. Su cosmovisión, rasgos de su identidad nacional o regional, el conocimiento acerca de la construcción de sus sociedades, sus técnicas artísticas, es todo lo que durante siglos o milenios han podido acumular o atesorar como cultura, como tradición los pueblos. Y en eso nosotros, como latinoamericanos, tenemos muchísimo. Entonces, por eso es importante que el Ecuador, que Camboya, que países que tenemos una herencia común, colonial, firmemos este tipo de convenios para la cooperación y la recuperación de nuestro patrimonio cultural nacional en cualquier parte de la tierra en la que se encuentre, bajo la reivindicación de la propiedad ancestral de estos bienes que nunca debieron salir de las fronteras de la patria en donde se desarrollaron. Digo, señora Presidenta, que tenemos historias comunes entre Ecuador y el Reino de Camboya, porque no podemos olvidar que en 1863 fue invadida y colonizada por los franceses, una invasión y colonización que solamente terminó con ocasión, en 1940, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, cuando el triunfo parcial de la guerra por parte de Alemania hace que Japón invada estas tierras y que entonces las libere de Francia. Y entonces tenemos nosotros una historia común, Ecuador con Camboya, aunque con tiempos y quizás con algún tiempo de diferencia, señora Presidenta. Es el contexto internacional en el que esto se desarrolla, de la apropiación de la cultura, de los bienes patrimoniales de los países, es sin lugar a dudas la colonización de América, la colonización de África, la colonización de Asia, las guerras napoleónicas, las dos guerras mundiales, entre otras ocasiones bélicas, que crean las condiciones para el tráfico de la cultura a través de diferentes mecanismos de nuestros países hacia los países que no son denominados periféricos. Si esto fuera mentira, señora Presidenta, ¿cómo entonces se explicaría que en todos los museos del mundo, en donde deberían haber riquezas patrimoniales, bienes patrimoniales pertenecientes a esas sociedades, se encuentren obras no de las propias culturas, sino de culturas ajenas y que no necesariamente han sido apropiadas a través de la cooperación amigable, cooperación fraterna entre los pueblos, sino que ha sido en el contexto generalmente de la guerra? Así, por ejemplo, en el Museo del Prado en Madrid, en el Museo Británico, en el museo, quizá uno de los más conocidos en el mundo, en París, el Museo del Louvre, usted encuentra riqueza cultural egipcia. ¿Cómo se explica que llegaron allí? Bueno, fue a través de los procesos de colonización, pero no solamente egipcia, sino que encuentra riqueza cultural, representación de la riqueza cultural ecuatoriana, peruana, azteca, de todos los países que fueron siendo colonizados por la fuerza, a través de las armas, a través de las diferentes religiones. Uno encuentra representaciones en estas naciones, en las metrópolis de la cultura. Por eso es importante el hecho
de que este tipo de convenios se sigan firmando, se reproduzcan al granel entre todas las naciones que han ido perdiendo su patrimonio cultural y que desgraciadamente, ilícitamente, en la mayoría de los casos, van perdiéndolo. Y para esto existen pues mafias, existen tropas enteras de ciudadanos que se dedican a traficar con bienes patrimoniales. Por eso, señor presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, este tipo de iniciativas, este tipo de convenios son fundamentales. Yo esperaría, señora presidenta, que a pesar de las diferencias políticas que podamos tener, que a pesar de los diferentes puntos de vista que cada uno podamos sostener en este tipo de temas, podamos votar unánimemente, señora presidenta, por recaudar, por proteger nuestro patrimonio, y no solamente el nuestro, sino de todas las naciones que tienen este tipo de inconvenientes. Pero estoy consciente que eso es mucho aspirar, porque algunos no están interesados en defender el patrimonio, la historia, la vida, la sangre de nuestros pueblos. Algunos están interesados en derramarla para regresar al pasado, pero yo creo que el esfuerzo nuestro algún día será reconocido como un esfuerzo de recabar nuestra historia, de impulsarla a ella también, pero más que nada de recuperar la memoria histórica, de oponernos a aquellos que nos impusieron una relación a través de las armas, aquellos que nos impusieron y que fabricaron realidades que son ajenas a nuestros pueblos, señora presidenta. Muchísimas gracias.